Alumnos, iniciaremos entonces nuestra clase que corresponde a tiempo y clima. Bien, ¿qué cosa es tiempo y qué cosa es clima? ¿Qué es el tiempo y qué es el clima? Tiempo es el estado que presenta la atmósfera en un momento determinado. ¿Cambia o no cambia? Por supuesto que cambia. Con el transcurrir de las horas, de los días, de las semanas, de los meses. Estamos próximos a iniciar la estación ¿de qué? Verano, invierno, otoño, primavera. Estamos próximos a iniciar ¿qué estación? Primavera. Primavera, aproximadamente una semana. Primavera. Primavera, me dicen, sí, profesor. A mis amigas del aula virtual le van a coronar de reinas, le van a hacer pasear en carros alegóricos, globos aerostáticos, me dicen. Muy bien, claro. Y entonces, ya a fin de mes, las condiciones del tiempo meteorológico tienen que cambiar, ¿no es cierto? Tendremos ligeramente mayor brillo solar, los que vivimos en la costa, los que viven en la zona andina, aún con mayor razón, y los meses de octubre, noviembre, diciembre, tendremos mayormente días soleados con poca nubosidad. Pero ya los que viven en la costa, a fines de diciembre, se debe tener aún mayor o menor temperatura de lo que tenemos ahora. ¿Qué dicen? A ver, participan. Mayor o menor temperatura. Los que vivimos en la costa. Mayor, pues profesor, dices ahí. Mayor. Muy bien. En cambio, los que viven en la zona andina iniciarán el tiempo meteorológico con lluvias intensas. ¿Sí o no? Enero, febrero, marzo. Los que viven en la zona de selva alta o la Rupa, ciudades como Uchiza, Tocache, La Merced, Villarrica, La Convención, lluvias intensas, ¿no es cierto? Ya. Profesor, yo vivo en la zona de la cuenca del río Cayali, profesor. En la parte baja, todas las mañanas salgo a jugar con las anacondas, me dicen. Bueno, también alta temperatura con lluvias intensas. Entonces lo que va cambiando es el tiempo meteorológico, ¿sí? El clima se mantiene estable por varios años y puede cambiar, por supuesto. Ahí en la diapositiva tenemos la diferencia entre tiempo y clima. Tiempo meteorológico o tiempo atmosférico es lo mismo, es lo mismo. ¿Es el estado qué? ¿Constante o variable? ¿Qué es? A ver, participan. ¿Constante o variable? ¿Qué es? Variable. Variable, muy bien. Variable cambia con el transcurrir de qué? De las horas, de los días, de las semanas. ¿Qué ocurre esto en dónde? En la baja atmósfera. Por eso que es de corta duración. En un momento determinado, sensación de frío, garúa, de repente llovizna, pasa unos minutos, o de repente una hora, 2 horas, sol radiante, cielo despejado. ¿Sí o no? Por eso dice de corta duración. ¿Está bien? Ya. En cuanto a lo que vendría a ser el clima, es el estado promedio de la baja atmósfera. Para determinar un clima, hay que analizar los elementos. ¿Qué tiempo? Más o menos, un aproximado. ¿Qué tiempo? 30 años, ¿sí o no? Un poco más, un poco menos. Y ese clima se va a mantener durante 70, 80, 90 o 100 años. ¿Y el clima va a cambiar o no? El clima puede cambiar después de cierto periodo, que puede ser 80, 90, 100 años, en fin. Por ejemplo, el clima de Lima, de aquí al 2100, de aquí aproximadamente unos 80 años, ¿va a cambiar o no? ¿Qué dicen? Opiniones. Y luego yo les indicaré qué dicen los expertos. Comenten, ¿qué dicen? ¿Va a cambiar o no? Sí, creo que sí. Sí cambiaría. Así es. La Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático indica que se dará un clima muy cálido con lluvias intensas. En la costa, profesor, así es. Tanto es así que será inhabitable. Inhabitable. Grandes zonas de Sudamérica. ¿Me entiende? Ya. No se pongan tristes. Tanto el tiempo como el clima tienen elementos y factores. Los elementos, ¿qué son? Los elementos son los que determinan. Ahí estoy anotando. Sí, profesor, anota con letras góticas. Determinan. ¿Ya?
determina. ¿Ya? ¿Visualizan lo que he escrito? Sí. Determina. Sí, profesor, sí, ya vi. Muy bien. Sí, profesor, estoy indicando. Los factores son los que modifican. ¿Ya? Modifican. Los componentes que determinan las condiciones del tiempo son los elementos. ¿Y qué elementos tenemos? Insolación, cantidad de energía en forma de radiación solar, determinado con un instrumento llamado el heliógrafo. Y la insolación es mayor conforme aumenta la altitud. La insolación es mayor conforme aumenta la altitud. ¿En dónde habrá mayor insolación? ¿En Cerro de Pasco o en Lima? La insolación es mayor conforme aumenta la altitud. Entonces, ¿en dónde habrá mayor insolación? ¿En Cerro de Pasco o en Lima? Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, pues, profesor. Muy bien. Temperatura es el elemento más importante. Temperatura es el grado de calor que se tiene en un momento determinado. Se determina con un instrumento llamado termómetro. Y normalmente la temperatura disminuye con la altitud. A mayor altitud, menor temperatura, normalmente. ¿Por qué? Porque en las partes bajas hay mayor cantidad de los gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Retienen los rayos infrarrojos. Y por eso que en las partes bajas se tiene normalmente mayor temperatura. Pero a veces no se cumple, como lo que es el caso de Lima y Chosica. Lima a 154 metros, Chosica a 850 metros. En Chosica debería haber menor temperatura promedio, pero no es así. En Chosica hay mayor temperatura promedio que en Lima. Y cuando no se cumple la regla se llama inversión térmica. Entonces, ¿qué sería inversión térmica? Inversión térmica sería el incremento de la temperatura con la altitud. ¿Sí? Bien. Se supone que están anotando algunos datos, ¿no es cierto? Ya. La humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se tiene en la atmósfera en un momento determinado. Hablamos de humedad absoluta y humedad relativa. La humedad absoluta se expresa la cantidad de vapor de agua, el peso por metro cúbico de aire. Cuando nos dicen 25 gramos de humedad por metro cúbico de aire, eso es la humedad absoluta. Mayormente eso se utiliza para la planificación agrícola. La humedad relativa se expresa en porcentaje. Ejemplo, la humedad relativa que se tiene en Lima Norte, 90%. La humedad relativa que se tiene para Lima Metropolitana Sur, 95%. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando te hablan de relativa, se expresa en porcentaje, la cantidad de vapor de agua. Normalmente, mayor humedad en las partes bajas, por densidad, y en las partes altas, menor humedad. Si es así, ¿dónde habrá mayor humedad promedio? ¿En el Callao o en Puno? Callao casi a 10 metros sobre el nivel medio de mar. Y Puno, la capital folclórica del Perú, 3.800 metros. ¿Dónde habrá mayor humedad promedio? En Callao. Callao, muy bien, profesor. Y cuando uno viaja a las zonas altas, ya se nota esa sequedad en la piel. ¿Será por la poca cantidad de humedad? Así es. Pero en parte también es bueno que exista poca humedad. En ciudades como Jauja, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Huaraz, Cajamarca, porque cuando hay poca humedad en el ambiente, poca cantidad de hongos, virus, bacterias en suspensión. ¿Ya? Precipitación es la cantidad de caída de agua. Puede ser en estado sólido, nieve, granizo, pedrisco, cuando las esferas es mayor a medio centímetro de diámetro, y también puede ser líquida, garúa, llovizna, lluvia cuando es de regular intensidad, aguacero cuando la cantidad de precipitación regular, 2, 3 horas, chubasco. ¿Qué es un chubasco? Chubasco es cuando sea la lluvia, la caída de agua intensa durante corto tiempo, 10, 15, 20 minutos. Eso es el chubasco, ¿ya?
Si la precipitación es intensa, más de 12 horas, llegando a 24, un poco más, un poco menos, ya se habla de diluvio. Entonces, la precipitación de mayor intensidad y por gran cantidad de horas, más de 12 horas, llegando inclusive hasta 24, ya se habla de diluvio. ¿Ya? Presión atmosférica es el peso que ejerce ¿qué? La atmósfera sobre la superficie terrestre. Hay mayor espesor de atmósfera sobre el nivel medio de mar. Y siempre a nivel medio de mar, la presión atmosférica tiende a ser mayor. En cambio, en las zonas altas, como hay menor espesor de atmósfera, la presión atmosférica tiende a ser menor. Por regla general, mayor presión a nivel de mar, menor presión en las partes altas. Si es así, en el Perú, ¿en qué lugar, a condiciones normales, se debe registrar menor presión? ¿En qué punto geográfico se debe registrar menor presión? En el Nevado Huascarán. En el Nevado Huascarán, por ser el punto más alto. Y a nivel mundial, ¿se acuerdan o no? El punto más alto. El A ver, Everest. ustedes que andan por el continente asiático. Muy bien, profesor, el Nevado Everest, que está en el país de Nepal. Así es. Pero cuando hay mayor temperatura, los gases se expanden y el peso de la atmósfera va a ser menor. Si es así, hablamos del ecuador terrestre, una zona caliente con mayor temperatura, y la zona de los polos, una zona fría. ¿En qué zona a nivel mundial debe haber mayor presión? ¿En el Ecuador o en los polos? Sabiendo que en el Ecuador hay mayor temperatura. Y cuando hay mayor temperatura, los gases se expanden, los gases ascienden. En cambio, cuando hay menor temperatura, los gases se contraen. Si es ¿Polos? así, a condiciones En normales, los polos. ¿dónde habrá mayor presión? ¿En el Ecuador o en los polos? Los Muy bien, polos. en los polos. Porque en los polos, como hay menor temperatura, los gases se contraen y al contraerse genera mayor peso, mayor fuerza, mayor presión. Correcto. Los vientos son masas de aire que se desplazan. ¿Por qué? Por diferencia de presión. Y existen diferentes tipos de vientos. Tenemos las brisas. ¿Qué son las brisas? Aquellos vientos que soplan del mar al continente, del continente al mar. Cambian de dirección entre el día y la noche. De día, en estos momentos, si vas a cualquier playa, Bujama, las totoritas, las señoritas, León Dormido, el viento principalmente está soplando del mar al continente. Se llama virazón o simplemente brisa de mar. Y durante la noche el viento cambia de dirección del continente al mar. Se llama terral. Si vamos a alguna zona, algún valle interandino, también se dan las brisas. Durante el día el viento está soplando desde la zona baja. Por ejemplo, a ver, nos vamos al Valle del Mantaro, desde la ciudad de Huancayo hacia las partes altas. Se llama brisa de valle o anabático. Y durante la noche el viento cambia de dirección. Sopla de nevado al valle. Se llama catabático o brisa de montaña. Eso es la explicación por qué en la zona andina hace demasiado frío. Hace demasiado frío. ¿Ya? Muy temprano, si usted visita de repente la ciudad de Cajamarca, la ciudad de Huaraz, la ciudad de Huancayo, Cusco, Ayacucho, Puno, muy temprano, cuando te estás bañando, te estás aseando, el agua es helada, helada. ¿Por qué? Por la influencia de ese viento que sopló desde las partes altas hacia las partes bajas, generando fuerte descenso de temperatura. ¿Ya? A ver, Said dice, profesor, ¿a qué nivel había mayor insolación? La insolación es la cantidad de energía en forma de radiación solar. Para que tengas una idea, vamos a suponer que estamos en la ciudad de Puno, ¿ya? Más o menos 11 de la mañana. La temperatura puede estar con 16, 17 grados centígrados, pero hay sol radiante y sientes que el rostro te quema, te arde como si te hubieran untado ají.
Eso es la influencia de la insolación. ¿Me entienden? Pero ¿por qué, profesor, en Lima con 17 no percibo ello? Porque como tenemos humedad atmosférica, en la parte baja tenemos mayor humedad, esa humedad contrarresta esa energía de radiación solar. Entonces, mayor insolación en las partes altas. Mayor insolación en las partes altas. Por eso que la insolación más la poca humedad que notamos en el rostro de nuestros hermanos que viven en las zonas altoandinas. Si alguna vez usted está en alguna zona altoandina, como Junín, La Oroya, Huancavelica, notará en el rostro de nuestros hermanos que tienen algo así como oscurito, rojo, ¿sí o no? Y eso es por la insolación y por la poca humedad, por la mayor insolación y por la poca humedad, ¿ya? Eh, Axel me dice, profesor, ¿qué es inversión térmica? Inversión térmica es cuando la temperatura aumenta con la altitud. Leonardo me dice, profesor, y hay dos tipos de humedad, ¿no? Así es, la humedad es la cantidad de vapor de agua. Relativa se expresa en porcentaje. Ejemplo, 80%. Absoluta te indican el peso del vapor de agua por metro cúbico de aire. Ejemplo, 35 gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire. Eso es absoluta. Mayormente la humedad absoluta se utiliza para la planificación agrícola. En cambio, la humedad relativa, expresada en porcentaje, para dar el pronóstico del tiempo meteorológico. Cuando dicen de repente, ¿no? Para mañana, viernes 17, en Lima Este, la parte de Lima Metropolitana Este, de Atevitarte, se tendrá una humedad del 85%. Eso es relativa, ¿ya? ¿Entendió, Leonardo? ¿Sí? ¿Said? ¿Se entendió? ¿Tiene alguna duda? Correcto, muy bien. Listo. Entonces, los factores ahora son los que modifican. Todo el Perú debió tener un clima tropical, caliente, tórrido. ¿Por qué, profesor? Porque estamos en una zona entre el Ecuador y el Trópico de Capricornio. Los factores son los que modifican. Los factores son los que modifican. Tenemos factores geográficos y factores cósmicos. Los geográficos tenemos altitud y esto estaría relacionado con la cordillera de los Andes, la latitud con respecto al ecuador terrestre, continentalidad. Los lugares que se encuentran alejados del ecuador terrestre y de grandes masas de agua tienen grandes alteraciones meteorológicas durante el día y la noche. En cambio, la oceanidad actúa como termorregulador. La oceanidad y también la vegetación. La vegetación, profesor, sí. Aquí vamos a agregar ya vegetación. Vegetación. Ya, profesor. Tanto la oceanidad como la vegetación son termorreguladores. En lugares donde hay exuberante vegetación y grandes masas de agua, tiende a ser mínimo la variación de la temperatura entre el día y la noche. Actúan como termorreguladores. La oceanidad, que está relacionada con grandes masas de agua, y la vegetación. En cambio, continentalidad, no. Lugares que están alejados de grandes masas de agua, continentalidad, y con escasa vegetación, se nota cambio brusco de la temperatura durante el día y durante la noche. Profesor, ¿cuál es el factor más importante en el Perú que ha generado variedad de climas? El factor más importante es la altitud, que está relacionado con la cordillera de los Andes. Ya, profesor. ¿Y cuál es el elemento más importante? Elemento. La temperatura. ¿Sí? Ya, a lo siguiente. Si una pregunta de examen nos dicen, la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes es un elemento determinante en la variedad de climas en el Perú. ¿Correcto o incorrecto? La cordillera de los Andes es un Incorrecto. elemento determinante en la variedad de Falso. climas en el Perú. Falso. Porque la cordillera de los Andes estaría relacionada con altitud y la cordillera de los Andes no es elemento, es un factor. Si nos dicen,
La vegetación en Huepi es un factor que condiciona la poca variación de la temperatura entre el día y la noche. ¿Correcto o incorrecto? No puede repetir. La exuberante vegetación que se vive en Huepi. Profesor, ¿dónde está Huepi? En el extremo norte, en Loreto. Ya, profesor. Condiciona la poca variedad de la temperatura entre el día y la noche. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué es falso? A ver, expliquen, ¿por qué es falso? Comente. Si se equivoca no importa. ¿Por qué será falso? Porque la variabilidad del día y la noche era un factor, creo. A ver, por ahí. ¿Podría, por favor, volver a repetir? No le escuché bien. Comente. ¿Por qué es falso? Comente. Ahí dice verdadero, porque es un factor geográfico que modifica. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Opinen, estimados alumnos, escriban. Cuando están con sus amigos, ustedes whatsappean y todo ello. Igualito hay aquí. Yo no me voy a molestar en absoluto. Más bien acá nosotros, profesores, nos molestamos cuando los alumnos no preguntan. ¿Me entienden? Porque la Academia de Grupo San Marcos ya tiene años haciendo ingresar a gran cantidad de alumnos. Es verdadero, porque la vegetación y la oceanidad actúan como termorreguladores. Por ejemplo, eh, ¿por qué en ciertas zonas de África la temperatura llega a 47, 48 en zonas desérticas? ¿Y por qué en Huepi, estando cerquita al ecuador terrestre, no llega a 47, 48? ¿Cuál es ese factor determinante? La vegetación. Como es una zona desértica, estaría con un factor continentalidad. La temperatura llega a 47, 48 en el desierto, por ejemplo, de Sahara. ¿Me entienden? Pero estando cerquita, a unos kilómetros del ecuador terrestre, en Huepi, no llega a 47. ¿Por qué no llega a 47? Porque está regulado por la vegetación, ¿ya? Bien, estimados alumnos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entiendan bien qué son los elementos, qué son los factores. Los elementos determinan, los factores modifican. El factor más importante, altitud. El elemento más importante, temperatura. Profesor, pero también hay factores cósmicos, ¿no? Claro, forma de la Tierra. Los rayos solares llegan con mayor incidencia sobre el ecuador y menor sobre los polos. Movimientos. Movimiento de rotación genera sucesión de días y noches. En el día, mayor temperatura promedio y en la noche, menor. Movimiento de traslación, las estaciones. En verano, mayor temperatura promedio. Y en invierno, menor temperatura promedio. ¿Sí? Listo, estimados alumnos. Leiva me dice, profesor, ¿qué era continentalidad? Continentalidad es cuando un lugar está alejado de grandes masas de agua con escasa o sin vegetación y se dan grandes alteraciones meteorológicas durante el día y la noche. Profesor, eso puede ser el caso también de los desiertos, ¿no? Claro, en los desiertos, ¿qué ocurre? Durante el día se percibe cierto breve calor y durante la noche un drástico descenso de la temperatura. ¿Ya? Muy bien. Captura de imagen, foto. Voy a borrar todo. 1, 2, 3. Borro. Ya, el tiempo meteorológico indica el estado que se encuentra la troposfera, la parte base de la atmósfera, en un momento y espacio determinado. Es variable, medible, pronosticable. ¿Y cuál es el ente rector que pronostica el tiempo meteorológico? CENAMI. ¿Qué cosa es CENAMI? Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. A ver, en el ejemplo, miércoles nos dicen parcialmente nublado, vientos leves. Temperatura máxima 23, mínima 11. Jueves, mayormente soleado, máxima 25, mínima 13. Viernes, mayormente soleado, vientos moderados del norte, máximo 27 grados centígrados y mínimo 16. Nos está dando información del tiempo o del clima. El tiempo. Del tiempo, porque el tiempo cambia. Con el transcurrir de los días
con el transcurrir de las semanas, con el transcurrir de los meses de tiempo. El clima siempre se mantiene estable. Por ejemplo, el clima de Lima es Lima metropolitana, el subtropical árido, conocido también como el semicálido muy seco. Correcto. Muy bien. Y no te olvides que el ente rector del pronóstico es Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI. Es una institución que está adscrita ¿a qué ministerio? Ministerio del Ambiente. Correcto, muy bien. Ahora, todo el Perú debió tener un clima tórrido, caliente, cálido o tropical. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, tórrido, caliente, tropical. ¿Por qué, profesor? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué Perú debió tener todo el territorio nacional? A ver, profesor, no lo ubico a Perú. Profesor, ¿cuál será Perú? A ver, un gráfico, profesor. Ahora sí, ¿lo visualizan? ¿Sí? Ya, profesor. Estamos más cerca del ecuador terrestre que al trópico de Capricornio. Más cerca del ecuador terrestre que al trópico de Capricornio. Por lo tanto, todo el Perú debió tener un clima caliente, tórrido, tropical. ¿Pero se tiene? ¿Se tiene? No. Y todos los países, las zonas, los lugares que se encuentran en esa zona tropical de Cáncer a Capricornio, de Capricornio a Cáncer, tienen mayor biodiversidad. Es la zona más cálida, la zona más lluviosa. Y esa zona se conoce como baja latitud. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a ello? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Listo. Bien, ¿cuáles son los factores que han generado una gran variedad de climas? Principalmente, uno es la cordillera de los Andes. Uno es la cordillera de los Andes. Dos sería el factor oceanidad, pero dentro de ese factor oceanidad tenemos la corriente peruana o la corriente de Humboldt, una masa de agua fría que viene de la zona sur y se desvía frente a la península de Illescas, Piura. Y también tenemos una masa de agua cálida que llega del norte, del Golfo de Guayaquil, llamado la corriente del Niño, es cálida. Llega el 20, 16, 25 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de Navidad. Por eso lo llaman la corriente del Niño. Esta es cálida. En cambio, la corriente peruana de Humboldt es fría. Ya. ¿Qué más tiene que ver? Una masa de aire que desciende de forma circular. Se llama el anticiclón. Un anticiclón es como una ventiladora. ¿Qué hace la ventiladora? ¿Absorbe aire o expulsa aire? Comenten, comenten. Expulsa ¿Qué hace? aire. ¿Qué hace? Expulsa aire. ¿Aire caliente o aire frío? Mayormente la ventiladora en casa lo utilizamos en verano, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para aumentar el grado de calor o para disminuir el grado de calor? ¿Cuándo se activa una ventiladora en casa? Para disminuir. Disminuir. Igual. Muy bien. Un anticiclón es una masa de aire que desciende, expulsando aire, pero aire frío. Entonces, si desciende expulsando aire frío, disminuye la temperatura ambiental. ¿Por qué en Lima, en verano, la temperatura no llega a 36, 37 o 40 grados centígrados? Si estamos en una zona caliente. Uno, por el mar. Debido a la influencia de nuestro mar, se forman nubes bajas, nubes estratos. Y estas nubes estratos vienen a ser como una sombrilla natural que impide la llegada de los rayos solares con mayor intensidad. Pero también estamos cerca a este efecto de esta gran ventiladora que expulsa aire frío, el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Ya? Bien, esos son los factores principales. ¿Y hay otros factores? Sí, los factores secundarios sería el ciclón ecuatorial y el anticiclón del Atlántico. ¿Los anticiclones son masas de aire que descienden en los océanos? Sí, tanto al norte como al sur, pero dentro de la zona tropical.
¿Qué es un ciclón? A ver, de forma general, comenten, estimados alumnos, ¿qué será un ciclón? Un ciclón es una masa de aire cálido que gira de forma circular a velocidades mayores de 100, 150, 200, 300, 400, 500 kilómetros por cada hora. Para que ocurra este ciclón, en algunos países lo llaman huracán, Willy Willy, tifón, baguio, el mar debe ser cálido, con una temperatura superficial de 24 25 grados centígrados. Y si va a afectar la zona continental, para que se siga desplazando en la zona continental, el relieve debe ser plano o llano. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más saben de los ciclones? Comenten, comenten. Ya les hice acordar una parte. A ver, estimados alumnos, comenten, por favor, comenten. A ver, comenten, comenten. A ver qué dice Valentina, qué dice Valerie, qué dice Azucena, qué dice Luis, Leonardo Fabio, Ray, qué dice Piero, qué dice Antonio, Yanila, George. Comenten, por favor, qué dice Nicolás, Copérnico, qué dice Lucía, qué dice Gerson, Lucero. Muy bien, muy bien. Provoca grandes precipitaciones, pues, profesor, lluvias intensas. A ver, sigan comentando. ¿Qué dice Domínguez? ¿Qué dice Amelie? ¿Qué dice Francis? Valerie, Tiara. ¿Qué dice Josué? William, Meilín, Yanila. Son tormentas, profesor, de gran magnitud, dice Piero. Muy bien. Sigan comentando, sigan comentando. Uno de los últimos ciclones o huracanes, como se le llama en Centroamérica, lamentablemente generó gran cantidad de pérdidas y muy lamentable, pérdidas de vidas humanas. El huracán Ida, y así siempre han ocurrido, dejando en escombros diferentes lugares a su paso. Afecta a Centroamérica, ¿ya? Pero en el Perú no ocurre un ciclón. ¿Por qué no ocurre? Vale, dice, profesor, causan lluvias de gran magnitud, pues son también vientos, muy bien, vientos circulares, muy bien, Valerie, excelente su comentario, muy bien. ¿Por qué en el Perú no ocurren los ciclones? Uno, porque nuestro mar es superficiales de baja temperatura, no se forman grandes remolinos. Y cuando ese pequeño remolino llega a la zona continental, el relieve irregular, la cordillera de los Andes, lo desvían y ya no tienen gran efecto. Pero sí ocurre un mini ciclón llamado el ciclón ecuatorial. Te explico. El mar que está frente a Tumbes y Piura ligeramente es cálido por estar cerca al ecuador terrestre. Y el relieve de la cordillera al norte no tiene gran altitud. Entonces ocurre en la zona norte del Perú un mini ciclón, que lo llamaremos el ciclón ecuatorial, generando lluvias intensas en Zarumilla, generando lluvias intensas en Yurimaguas, en el departamento de Loreto, en los meses de verano. Ese miniciclón, ese aire tibio, 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 que asciende y genera lluvias intensas, se llama, entre comillas, el ciclón ecuatorial en el Perú. ¿Ya? Bien, ahora, el otro factor secundario, ¿cuál es? El anticiclón del Atlántico. ¿Cómo así? A ver, sentido común. En estos momentos, alrededor del polo sur o próximo al polo sur, normalmente, ¿qué se debe tener? ¿Aire caliente o aire frío? Aire Frío, pues, frío. profesor, dice mi hermano, frío. Aire frío. Frío. Muy bien, ya. Aire frío, correcto, correcto, aire frío. Pero ¿qué ocurre si a la zona sur llega aire cálido debido a la descompensación por el problema del calentamiento global? Si llega aire cálido, bota el aire frío que normalmente giraba en la zona próxima al sur. Y al botar, al salir el aire frío, que aquí lo estoy representando de rojo red, a veces sigue el recorrido por el Atlántico. Puede ser por el Índico, puede ser por el Pacífico. Pero cuando ese aire frío recorre por el
Océano Atlántico, ¿qué podría ocurrir? Miren bien, el aire frío sale. Al salir, va a estar influenciado luego por esta masa de aire que desciende. Esta masa de aire que desciende, que sopla hacia la izquierda, lo desvía. Entonces el aire frío se desvía ¿hacia dónde? Hacia la zona de Argentina, Uruguay. Ese aire frío ingresa a la zona continental por la cuenca del río de la Plata. ¿Ya? Eso es el aire frío. ¿Qué va a generar? ¿Qué creen que va a generar? Profesor, si es aire frío, baja temperatura, pues. Claro, baja temperatura. Y afecta también la zona de Argentina, Bolivia, así es. ¿Y afectará al Perú o no? Claro. Este anticiclón del Atlántico desvió, entonces el aire frío va a llegar hacia la zona sur del territorio nacional. ¿Qué departamentos? Profesor, ahí está Puno, Cusco, Huancavelica, también la selva, profesor, madre de Dios. Así es. Ahora díganme ustedes, ¿qué creen que ocurre si ese aire frío asciende? Por Puno, por Ayacucho, por Huancavelica. Si el aire frío asciende, normalmente la temperatura, que debería ser ¿cuánto? En invierno, en horas de la noche, en horas de la madrugada, 5 o 6 grados, desciende 10 grados. Entonces la temperatura va a estar por debajo de los 0 grados, -5, -10. ¿Y eso cómo se llama? Helada. Normalmente ya ocurre sobre los 3.500 metros, la helada. ¿Ya? La helada. Ya, profesor. Pero ¿qué sucede si el aire frío va hacia la zona de selva baja, selva alta? Genera también un fuerte descenso de la temperatura. En lugares como Puerto Maldonado, Madre de Dios, donde la temperatura puede ser 20 grados. Genera un fuerte descenso y a 10 grados. ¿Con cuánto va a quedar la temperatura ambiental? Con 10 grados. Imagínense ustedes los que viven a ver en Lima metropolitana. Con una temperatura de 15, 16 grados, 15, 16 grados, sentimos fuerte sensación de humedad, de frío. Ahora con 10 grados, y en la selva, porque allá en el oriente están acostumbrados a tener sol radiante, alta temperatura. Cuando ese fuerte descenso ocurre en la selva, no va a llegar a cero, va a estar sobre cero, se llama friaje. Friaje en la Amazonía, helada en la zona andina. Entonces, este anticiclón, al desviar, anticiclón del Atlántico, al desviar el aire frío, va a inducir a que se produzcan heladas, principalmente en la Sierra Sur, y friaje en la selva, sobre todo en la parte sur. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Ninguno? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ya. Muy bien. Entonces, lo que te he comentado son los dos factores secundarios. Profesor, pero no anoté. Ahí está anotado. Gracias, profesor, gracias. No había anotado porque estaba atento a la clase, profesor. Pero usted me sorprende con esa buena noticia de darme esta información de los factores secundarios. Ya, profesor. Entonces, ese ciclón ecuatorial, masa de aire tibio, ¿no? Tibio, tibio. Así es. Gracias, profesor. Ya. Anoté, hice la captura de imagen, dice. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto a los factores que generan variedad de climas en el Perú? ¿Ninguno? Listo, continuamos. Los climas en el Perú se llegaron a establecer allá por los años 1985, cuando en aquel entonces se tenía un ente llamado la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, ONER. Pero como las instituciones a veces con los cambios de gobierno cambian de nombre, esa ONER se denomina INRENA. ¿Y qué es INRENA? Instituto Nacional de Recursos Naturales. Instituto Nacional de Recursos Naturales. ¿Ya? Esa institución llegó a establecer ¿cuántos climas principales? ¿Cuántos? 8. 8. 8. Muy bien. 8 climas. ¿Cuáles son, profesor? Ahí está.
Ya, profesor, con dibujitos me gusta aprender, profesor. Muy bien, profesor, los dibujitos me apasionan, profesor. A ver, ¿puede enumerar? Ya, tenemos el clima de la costa central y sur. Ya, profesor, ese es el uno. Clima que ocurre en Tumbes y Piura. Ese es el numeral 2. Ya, profesor. El clima templado. ¿Cuál es ese clima templado? Ya, ahí donde anoto el numeral 3. No veo, profesor. Ya debe aparecer. Ya está apareciendo. Ya, profesor. Luego el clima frío. Día 4. No aparece, profesor. Ya va a aparecer, no te preocupes. Ya, profesor, ya apareció. Muy bien. El clima frígido, ya sobre los 5.000 metros. Sobre los 5.000 metros a más, 6.000. Nevado Huascarán. Gélido de nieve, 6. Entonces, normalmente en la costa tenemos 2. En la zona andina, 4. Y en la selva, profesor, tenemos en la selva alta el semicálido muy húmedo y en la selva baja el clima cálido húmedo. Ya, profesor, eso sería 8, ¿no? Claro, 8. Ahí está. ¿Lo ven? Ya, guíate por el dibujito, ¿no? ¿Dónde habrá, guíate por el dibujito, mira, la vestimenta de nuestros hermanos, estos dibujitos. ¿Dónde crees que se registra mayor temperatura, de acuerdo a la vestimenta? La vestimenta, a ver, nuestro El hermano clima cálido que húmedo. está ahí, 8. la niña que está ahí con Ocho. el 7. ¿Dónde creen que hay mayor temperatura? En la 8, correcto. ¿Dónde creen que hay mayor sensación de frío? Mira por el gesto, por la indumentaria que tienes, guíate por el dibujito. 6. 6, muy bien. ¿Cuál será el clima que comprende mayor área, mayor territorio? 8. 5. El 8. No. ¿Cuál será el clima que comprende mayor área, mayor territorio, según el mapa climático? A ver, participen, participen. Cálido húmedo. Cálido húmedo. Cálido Ocho. húmedo. Excelente, cálido húmedo. ¿Habrá clima de nieve en el territorio boreal? ¿Qué es boreal, profesor? La zona norte, la zona norte. ¿Cuál es la zona norte, profesor? No veo nada. Ya voy a pasar con azul. ¿Ven ahí el cuadrilátero? Ya. En la zona norte del Perú tendremos clima de nieve. No. Al No, contrario. no. No. ¿Por qué no? Porque la cordillera tiene poca altitud. En cambio, el clima de nieve sí se encuentra con mayor frecuencia, con mayor amplitud en la zona sur. ¿Me entiendes? ¿Ya? Listo. Captura imagen, foto. Liva, me dice, profesor, las nubes de estratos eran producidas por el anticiclón del Pacífico Sur. Influye, mayormente es por la baja temperatura superficial del mar. Al tener baja temperatura en la superficie del mar, el vapor de agua se condensa, generando nubes de poca altitud, nubes alargadas, aplanadas, llamadas estratos, sobre unos 300, 400, 500 metros de altitud, un poco más, un poco menos. Mayormente es por la baja temperatura superficial del mar. Claro que también influye en pequeño grado el anticiclón, ¿ya? Mayormente es por la baja temperatura superficial del mar. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Listo. Captura imagen, foto. Ya, ahí está el detalle. El clima semicálido muy seco, hoy llamado también el subtropical árido, es la costa central y sur. Ya, profesor. Más o menos en altitud desde el nivel del mar hasta unos 1.000 metros. Representa aproximadamente el 14% del territorio y la precipitación promedio anual es de 150 mm. Preste mucha atención, ¿eh?
¿Cómo interpreto 150 mm? Quiere decir que por cada metro cuadrado al año se puede almacenar 150 litros de agua de precipitación. ¿Ya? Promedio, dice. Por cada metro cuadrado se puede almacenar aproximadamente 150 litros de agua de precipitación en un año. Por eso dice promedio anual. La temperatura está promedio 18 entre 19 grados centígrados. Claro que en verano puede llegar a 32, 33, 34. En invierno a veces en algunos lugares baja a 12, 13, hasta 10 grados. En Lima Metropolitana tenemos un lugar al sur llamado Ticlio Chico. No sé si habrán escuchado hablar de ello. La temperatura a veces en invierno llega a 9 grados, 10 grados. Fuerte sensación de frío. Es un clima sui generis, no tiene comparación. Porque si bien es cierto que en el verano la temperatura no llega a 36, 37, es un verano aceptable. Porque en otros lugares el verano es con lluvia, rayos, truenos, relámpagos. Y eso no se tiene en la costa central. Y un invierno en otros lugares la temperatura llega a 0 grados, menos 5, menos 10, nieve. Y eso no se tiene en la costa central y sur. Ciudades principales: Lima, Chimbote, Trujillo, Ica, Moquegua y Tacna. Siguiente, el clima cálido muy seco, Tumbes, Piura, también hasta una altitud de 1000 metros. Representa menos del 3% del territorio nacional. Ahí sí hay lluvias. ¿Cuándo hay lluvia? En verano, enero, febrero, marzo. Y la temperatura promedio es de ¿cuánto? Es de unos 24 grados centígrados. Ciudades principales: Tumbes y Piura. Y ahí está el resumen. Gracias, profesor. La localización. En cuanto al clima de Tumbes y Piura, dice humedad y nubosidad. Aumenta con el fenómeno del Niño. Claro, cuando está el fenómeno del Niño, hay mayor cantidad de nubes y por ende mayor grado de precipitación, llegando hasta 400 mm. ¿Cómo entendemos 400 mm? Que por cada metro cuadrado se puede almacenar 400 litros de agua de lluvia. ¿Pero en qué tiempo? En un año. Y luego tenemos el semicálido muy seco, desde Lambayeque hasta Tacna, la zona costera. La humedad relativa igual o mayor normalmente al 80%. Y las precipitaciones que se dan son finas caídas de agua que se denominan las garúas. Listo. Esos son los dos climas en la costa. Ahora estamos en la zona andina. Clima templado, subhúmedo, propio de los valles interandinos, bajos, intermedios, situado entre 1000 y los 3000 metros sobre el nivel medio de mar. La temperatura promedio está entre 20 grados centígrados y la precipitación es de 500 mm. A ver, un alumno que me explique qué quiere decir, cómo interpretamos 500 mm. Puede utilizar el micrófono o el chat. A ver, voluntario, si no voy a llamar por lista. Voluntario, voluntario. ¿Cómo, profe? La explicación, los 500 mm, ¿cómo se interpretan? Por cada metro cuadrado se puede almacenar aproximadamente 500, 500 litros de agua. ¿En qué tiempo? Eso sí no lo entendí, profe. En un año. En un año. En un año. La respuesta está en el párrafo, dice: la temperatura sobrepasa los 20 grados centígrados y la precipitación anual se encuentra por debajo de los 500 mm. ¿Ya? Bien. También este clima templado se tiene en la zona tropical, entre 1000 y 2000 metros. En la zona de la selva del oriente, ¿no? Llegando hasta una temperatura de 25 grados centígrados. Muy bien, mayormente lo encontramos en ciudades como Huánuco, Cajamarca, Arequipa. Seguimos ascendiendo. Clima frío o de los valles mesoandinos. Este tipo de clima se manifiesta entre 3000 y 4000. Precipitaciones anuales promedio 700 mm, pero ya la temperatura disminuye. Normalmente ya se tiene ¿cuánto? 12.
Presenta veranos lluviosos e inviernos secos, con fuertes heladas. ¿Qué es la helada? Cuando la temperatura va a estar por debajo de los 0 grados centígrados, -5, -10. En las partes altas se dan las heladas. Ciudades como Huancayo, Cusco, Juliaca, Puno, Huancavelica. Seguimos ascendiendo. Ahora estaremos de 4.000 a 5.000. Clima frígido, llamado también de tundra, conocido como el clima de Puna, corresponde a los sectores andinos comprendidos entre los 4.000 y los 5.000 metros de altitud. Cubre alrededor de un 13% del territorio. Se caracteriza por presentar precipitaciones promedio de ¿cuánto? 700. Puede ser sólido o líquido. Pero ya la temperatura desciende aún más, promedio 6 grados. Y ahí encontramos relieves como colinas, mesetas, cumbres. Los nevados son siempre lluviosos y nubosos. Los inviernos, cielo despejado, que se manifiesta entre junio, julio, agosto. Y ahí encontramos a la ciudad capital más alta. ¿Cuál es la ciudad capital más alta? Cerro de Pasco. Y la ciudad de Caylloma. Cerro de Pasco está a los 4.300 metros. La ciudad de Caylloma, en Arequipa, sobre los 4.100 metros. Seguimos ascendiendo imaginariamente. Clima de nieve o gélido. Corresponde también a la de alta montaña. Temperatura media durante todos los meses por debajo del punto de congelación. 0 grados, casi 0 grados. Es decir, en las altas montañas andinas, fuerte insolación y gran sequedad. Ciudad que tenemos, La Rinconada. Es considerado la ciudad más alta a nivel mundial. Técnicamente, no se puede vivir sobre los 5.000 metros. Pero los hombres de hierro, de hielo, de acero, como lo pueden llamar a nuestros hermanos de la ciudad de La Rinconada, que está en Puno, parecen desafiar y decirle que están expresando de forma incorrecta los entendidos en meteorología. Porque sí, a 5.000, 100, 200, 300, un grupo de aproximadamente 50.000 se encuentran dedicados principalmente a la minería informal. Es la ciudad más alta a nivel mundial. ¿Ya? ¿Cómo es ello, profesor? Para que tengan una idea. Porque cuando uno asciende ya sobre los 3.500, 3.800, te da el mal de altura o soroche. Por la falta de oxígeno. ¿Y cómo se han adaptado estos hombres de hielo o estos hombres de hierro? Estos bravos guerreros que desafiando las condiciones meteorológicas adversas se han asentado durante muchos años en esa zona. Es algo increíble. ¿Solamente son mayores? No, también niños, niñas, adolescentes. ¿En serio, profesor? Así es. Miren. Se dedican principalmente a la minería informal. Hace muchos años, un grupo de valerosos niños y de otros lugares ascendieron hasta esa zona en busca de tener algunos sedimentos, tal vez de oro, poder comercializarlos y mejorar su calidad de vida. Pero al parecer no fue tan sencillo como pensábamos. Pero no se dejaron dominar por las inclemencias del tiempo meteorológico. Poco a poco siguieron llegando. Algunos decidieron llevar a sus parejas, formaron familia y se quedaron hasta ahora. Y al parecer, la población sigue en aumento. Miren, así es, casi un mediodía en La Rinconada. Muchos investigadores se resisten a creer que en el Perú exista una ciudad sobre los 5.000 metros. Se puede llegar a los 5.000, 6.000, se puede llegar, pero vivir, estar en forma permanente, no. Reitero, pero nuestros hermanos de La Rinconada parecen decirle a los científicos, sobre todo los que llegaron hace algunos años atrás, científicos de Italia, de Francia, que están equivocados y que en el Perú hay un grupo de personas
que están dispuestos a desafiar las inclemencias de las condiciones meteorológicas por sobrevivir y tratar de desarrollarse y subsistir. Miren, esa es minería informal. Y tratan de llevar cierta cantidad de fragmentos rocosos, para que me entiendas, donde probablemente se encuentre cierta cantidad de sedimentos de oro hacia las partes más bajas y venderlos, así es. Y con ese dinero poder comprar cierta cantidad de alimentos y subsistir, así es. No solamente son varones, también tenemos mujeres. Y es normal que en esa zona, no sé si notan un detalle, a ver la señora que está ahí con la mano en una bolsita verde, ¿qué creen que tiene ahí? Coca. A ver, ¿están Coca. observando? Me dicen sí, sí o no, no. ¿Qué creen que Hoja tiene de ahí? coca. A ver, Hoja de Coca, coca. profe. muy bien, coca. Utilizado en buen sentido para mitigar este mal de altura o soroche y para evitar el cansancio. No es lo mismo ascender 40, 50, 60 metros en una zona de gran altitud como la Rinconada que en Lima. Si tú asciendes una colina de 200, 300 metros en la costa o en Lima metropolitana, probablemente sientas cansancio. Pero 50 veces más es cuando estás en esa zona. Estamos hablando de más de 5.000 metros. Y utilizan en buen sentido. ¿Ya? ¿Solamente son señoras? No. El trabajo colectivo también incluye a los niños, que tienen que hacerse hombres para poder subsistir, dominando las inclemencias del medio, del relieve, de la contaminación, de la fuerte insolación y de la poca cantidad de humedad. Esto es la Rinconada. Bien, y ahí es el resumen de los 4 climas que se tiene en la sierra. Ya, profesor, ahí ya tengo el resumen, profesor. Qué bacán, profesor. Ahora sí estoy contento. Ha hecho el resumen, profesor. Gracias. Captura de imagen, foto, ¿ya? ¿Listo? Me dicen sí, sí o no, no. Listo. Correcto, muy bien. Listo, Nos vamos profe. al oriente, profesor. Nos vamos al oriente, la Amazonía. El clima semicálido muy húmedo. Donde las precipitaciones pueden estar pasando los 5.000 mm. Se puede almacenar 5.000 litros de agua por cada metro cuadrado. ¿En qué tiempo? En un año. La zona más lluviosa del Perú es 15.000. Así se le llama a ese lugar. 15.000 en la selva de Cusco del departamento. La temperatura puede estar casi próximo o por debajo de los 22 grados centígrados promedio. Esto es la selva alta o la rupa, entre los 1.000 y los 400 metros. Lluvias intensas, llamadas lluvias orográficas, en los meses de enero, febrero, marzo, principalmente. La ciudad de Tingo, María, en Huánuco, Tocache, San Martín, Oxapampa, Pasco, Satipo, Junín, la Convención, la selva del departamento de Cusco. Tenemos ya en la selva baja el clima que ha correspondido a todo el Perú, cálido húmedo, entre los 400 y los 80 metros sobre el nivel del mar. Ahí la precipitación está bordeando casi los 2.000 y la temperatura es alta, 25 grados centígrados a más. El clima corresponde a un área aproximadamente de ¿cuánto? Del 43%. Y tenemos ahí ciudades como Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, entre otros.
Durante todo el año se tiene sol radiante que se alterna con fuertes precipitaciones. Sin embargo, se han notado dos variantes. El clima propio ecuatorial al norte del paralelo 12 grados sur, que corresponde a los departamentos de Loreto y Ucayali. Pero en Madre de Dios se tiene una variante llamada sabana. ¿Qué es una sabana? Una sabana es una zona tropical, pero la precipitación se alterna 6 meses con lluvia intensa y 6 meses con poca precipitación. Y hace que los árboles se encuentran dispersos. Eso es una sabana. ¿Ya? Bien, son variantes. Y ahí es el resumen. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Están anotando? Ahí está todo el resumen. ¿Sí? Ya está, profe, gracias. Ahora tenemos desastres de origen climático. ¿Cuáles son sus desastres de origen climático? Por ejemplo, el fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Que se da cada cierto tiempo, eleva la temperatura del mar, genera lluvias intensas. ¿Y por qué esta masa de agua cálida llega a nuestro mar? Porque el viento alisio que sopla a la izquierda se debilita y ya no sopla con fuerza. Al no soplar con fuerza hacia la izquierda, la masa de agua cálida ingresa, generando lluvias intensas, inundaciones, afectando a la cantidad de anchoveta. No todo es malo. Lo bueno es que genera fuerte precipitación, que el agua se infiltra, aumenta la napa freática, el agua del subsuelo, el agua subterránea, permitiendo mayor cantidad de árboles como los algarrobos en los próximos años. ¿Realmente el fenómeno del Niño, este evento mundial, es malo? No todo es malo. También genera agua que se podría almacenar, pero como no estamos preparados, entonces todo es dañino. ¿Qué más tenemos, profesor? Las inundaciones. Las inundaciones. Por las lluvias intensas o por el desborde de los ríos. O cuando el hombre también ocupa zonas del cauce del río. Y esto es lo más perjudicial, los más frecuentes, los que más daños causan, los desastres de origen climático. Los desastres de origen climático que más daños causan son las inundaciones. Lo que ocurrió en Piura en 2017, se desbordó el río del mismo nombre e inundó gran parte de dicha ciudad. O las lluvias intensas que se dieron lamentablemente en el 2017 en Chiclayo, que también lo dejó casi como una laguna a una parte de la ciudad capital de la amistad, Chiclayo. ¿Ven? Los huaicos, término huaico yoclia, que se tiene en el Perú. Eso ocurre en las quebradas. Y el efecto del daño es porque el hombre ocupa las quebradas. Y por eso se da esto. Se dan las lluvias intensas en las partes altas de las quebradas, se vuelve inestable las piedras y todo ese lodo fluye. Como se ha hecho infraestructura incorrectamente en las quebradas, entonces lamentablemente se da lo que ustedes están observando. Huaicos oriocles. Ocurre principalmente en verano. En las partes altas, eso es una quebrada. Debido a la lluvia, la parte inferior, el suelo se torna fangoso, inestable. Y todo esto aumenta la lluvia, fluye el agua
y arrasa todos esos fragmentos rocosos o piedras, como lo llamamos, generando grandes daños a la infraestructura que se ubica en la parte inferior. Bueno, algunos aspectos que se hacen para mitigar son las mallas galvanizadas. Es algo así como un colador de acero que se coloca, pero a veces no es suficiente para evitar que gran flujo de bloques rocosos puedan llegar a la parte baja, donde se tiene la infraestructura, y generar los daños irreparables. Mira, ¿realmente será un desastre natural? ¿Qué opinan? La naturaleza les ha dicho a las personas, construyen viviendas en las quebradas. Ese lugar siempre fue de la naturaleza, siempre fue el flujo de lodo y de bloques rocosos que descienden. Sequía, ¿qué cosa es? Ausencia de precipitación normal que debe darse. En algunos casos no siempre están asociados con qué, con el fenómeno del Niño. Cuando se da el fenómeno del Niño, ocurre sequía en la Sierra Sur, como en Puno. ¿Afecta qué cosa? La agricultura. La ganadería también, profesor. Claro, miren, los ríos casi no transportan volumen de agua y no hay lluvias. Afectará notablemente la agricultura, pero también afectará la ganadería. ¿Qué dicen? Claro, acuérdense que es un geosistema, es como una persona, ¿no? Imagina una persona que está mal del riñón, ¿va a tener problemas en forma general en su salud o no? Claro, porque nada está aislado, todo está relacionado con todo. Las heladas. Las heladas se dan sobre los 3.500 metros, cuando la temperatura va a estar por debajo de ¿cuánto? De los 0 grados. Hay dos tipos, blanca y negra. La blanca es aire húmedo, forma una capita de hielo en la parte superficial y la negra no forma esa capita de hielo, pero entre comillas quema los cultivos de la raíz de los cultivos de la vegetación. ¿Y cuál es la más destructiva, profesor? La helada negra. Ahora tienen idea cómo es una helada, ¿no es cierto? Y eso ocurre principalmente en los meses de junio, julio, agosto, hasta septiembre. Pero ¿habrá algo bueno en las heladas o no? ¿Cuál será lo bueno de las heladas, de la ocurrencia de las heladas? Porque las heladas siempre han ocurrido. Lo que pasa es que en estos últimos años ocurre con mayor frecuencia y eso es ya nocivo. ¿Alguien tiene una idea para qué será bueno las heladas? Algunos de repente que son de la zona andina o han estado en la zona andina o tienen sus padres de la zona andina. ¿Por qué será bueno las heladas? Claro, que ocurra una o dos veces al año, ¿no? Eso permitió, por ejemplo, en el antiguo Perú, mantener los alimentos. La papa en chuno o chuño durante 5, 8, 9, 10 años. La carne, llamado charqui, expuestos al calor, al frío, a las heladas, untado con sal, se mantiene durante mucho tiempo. ¿Ya? Ahí radica la importancia. Mira, ya tienen una idea de lo que son las heladas. ¿Afecta o no afecta al hombre? Claro, profesor, debe afectar con la neumonía. Así es. Y también al ganado, le genera pérdidas. Así es. La agricultura, claro. ¿Ya? ¿Hay helada o no hay helada en la diapositiva? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro. Muy bien. Eso es la helada. Captura de imagen cuando la temperatura va a estar por debajo de los 0 grados. ¿Y qué cosa es friaje? Seguimos con la helada. Mira, mira, mira. Así es un amanecer en una zona andina, en una zona alto andina. Y así será el amanecer, profesor,
En la ciudad más alta del Perú, La Rinconada, así es. Ya, y eso es el friaje. El friaje es cuando la temperatura desciende, pero no llega a 0 grados. Va a estar sobre 0 grados. ¿Ya? Afecta a la Amazonía. Principalmente en Madre de Dios, el friaje. Muy bien. Y ahí, para que te hagan una idea sobre cómo informa Cenami sobre los niveles de friaje. El friaje también puede sentirse en el departamento de Loreto, claro, pero principalmente Madre de Dios, Ucayali y así va, ¿no? Hasta Loreto. Entonces las heladas y el friaje mayormente se manifiestan en la zona sur y central. En la zona norte es raro, aunque puede ocurrir, ¿no? Por eso lo que estamos viviendo es el calentamiento global. Bien, estimados alumnos, ahora vamos a la práctica. Todos tienen su práctica, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces vamos a ampliar mejor. ¿Tienes tu práctica, no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahí en la práctica están los demás ítems, ¿ya? Por eso tienen que leer. Sí, profesor, también hay isolíneas. ¿Qué cosa es una isolínea? Por ejemplo, en temperatura, termómetro dice isotermos. Vamos a suponer que un mapa climático, la temperatura del año 2020, en Chimbote fue temperatura promedio 18,3. En Chimbote fue 18,3. Y en el Callao también fue 18,3. Entonces, en ese mapa climático, Chimbote y Callao se va a unir con un trazo. Ese trazo que indica que en promedio durante el año han tenido igual temperatura, ¿cómo se le llamará? Isoterma. Y si entre dos lugares en promedio al año han registrado promedio igual presión, la línea que los une va a ser isobra. Humedad atmosférica, isohídrica. Nubosidad, isonefa. Vientos, isotaca. Precipitación, isohieta. ¿Ya? Si nos dice, en la Merced y en Tingo María, la precipitación anual en promedio fue de 3.500 mm. A 3.500 mm. Entonces se unirá con un trazo en ese mapa llamado, ¿qué cosa? Isohieta. ¿Está bien? Listo. Y aquí está toda la información, todo lo que te he explicado, el resumen. Tienes material suficiente para que respondas a las preguntas que pueden ir del examen de admisión. Material suficiente. Profesor, más material. Tampoco es darte gran cantidad de material, porque en realidad te daría un material del que no te van a preguntar y estarías perdiendo el tiempo. Aquí damos el material que te va a servir exacto, que no te falte, para que respondas las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Uno, a ver, ¿cuál es? Uno, la C, dice el profesor, la C, pues la C. ¿Seguros? Muy bien. Dos, él influye en friaje que ocurre en la Amazonía Baja, principalmente en los meses de mayo y septiembre. La B. Entonces, la vi, pues, profesor, la vi. Bien, muy bien. Tres, la humedad es un elemento importante en las condiciones meteorológicas. Teniendo en cuenta la altitud, podemos afirmar que de la siguiente, la ciudad con mayor humedad atmosférica,
promedio debe ser la que se encuentra a menor altitud. ¿Y qué Talara. ciudad está a menor altitud? 1, Huancayo, Talara, Huánuco, Talara, Talara. ubica la fibra y de ellos es la de menor altitud, por lo tanto habrá mayor humedad. Muy bien, 4. A ver, indiquen lo correcto con relación a los elementos y factores del clima. Ya, a ver. La C. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Gracias, profesor. Muy bien, correcto. 5 dice, determine verdadero o falso. Un grupo de amigos se ubica en la ciudad de La Oroya, situada a 3.700 metros. Por tanto, La Oroya, capital metalúrgica del Perú, en el departamento de Junín, ¿se tendrá gran cantidad de humedad? No, porque es una zona ya que está sobre 3.700 metros. El clima es templado, subhúmedo, ¿sí o no? Gracias, profesor. La C. Gracias, profesor. Ocurren precipitaciones en verano, ya. Y ahí ocurren o no ocurren las heladas. En la Oroya, ¿sí o no? Según la teoría que ustedes tienen, que les he mostrado. ¿Ocurren o no ocurren? Si ocurre, Ya. Sí, profe. ¿Por qué podríamos decir que sí ocurren? Comenten. Si se equivocan, no importa, estimados alumnos. Comenten, escriban. Yo prefiero que ustedes se equivoquen en clase, porque sé que si ustedes se equivocan en clase, ya en el examen no se van a equivocar. Y como no se van a equivocar en el examen, entonces van a estar bien, van a ingresar, van a cumplir el objetivo. ¿Sí o no? Muy bien, ya. Muy bien. David dice, profesor, las heladas se dan sobre los 3.500 y ahí ubicamos a 3.700. Por eso afirmo que sí, profesor, sí, dice David. Muy bien, correcto. Ya. 5, respuesta a la letra C. Ya. 6. Muy bien, estimados alumnos, los máximos son ustedes, ¿ah? 6. En el territorio peruano se producen precipitaciones estacionales muy uniformes constituidas por gotas de agua menores a 0,5 milímetros. Estas se denominan lloviznas y cuando es menor, bueno, garúa. Y se produce principalmente en la costa central y sur. Bueno, costa. La D, pues profesor, la D. 7. La influencia de la corriente peruana que se desplaza paralela a lo largo del litoral del centro y sur del Perú, ¿qué origina esta corriente fría, esta corriente de baja temperatura? La presencia de nubes cúmulos. ¿Cómo son nubes cúmulos? Cuando tienen una forma triangular, como un cono de aspecto blanco. El fenómeno de inversión térmica. ¿Qué es inversión térmica? A mayor altitud, mayor mayor temperatura. temperatura. La caída de hielo muy menudo. Hielo. Las lluvias intensas en el verano. No. Es lo que ocurre entre la ciudad de Lima y Chosica. Sobre Lima, ¿qué tenemos? Sobre todo La. en invierno, gran cantidad de nubes estratos. Sobre Chosica ya no hay nubes estratos. Como no hay nubes estratos, los rayos solares llegan con mayor incidencia. Y al llegar los rayos solares con mayor incidencia, entonces, ¿qué sucede? No es. Mayor brillo solar. Chosica tiene mayor temperatura que Lima. Y se cumple el fenómeno de inversión térmica. La B de bueno. 8. Señala la condición meteorológica que se ha modificado. A ver, le dan lectura. Dice, si en una ciudad amanece a una temperatura de 17 grados centígrados, fuertes lluvias, y luego de 2 horas se observa un cielo despejado y una temperatura de 24 grados centígrados. Eso es, ¿qué cosa? Tiempo, pues, profesor, tiempo meteorológico o tiempo atmosférico, es lo mismo. Muy bien, la letra C, casa. 9, pregunta de examen de admisión a San Marcos. 9, pregunta de examen de admisión. Si estamos situados a 0 metros sobre el nivel de mar, luego ascendemos a 4.700, a 6.746.
Podremos comprobar que los elementos del clima que varían y se limitan entre estas dos altitudes, ¿cuáles son? Que a mayor altitud, elementos del clima, vegetación no es un elemento, es un factor. A mayor Temperatura. altitud, menor temperatura, menor presión y menor humedad. Ya te ayudé con 80% de la respuesta. La D. ¿Qué letra? ¿Qué letra? 9. La D. ¿Qué letra? La D, La profesor. D. Muy bien. Excelente, excelente. 10. Huarochirí, Ayabaca y Caraz son valles interandinos que se caracterizan por presentar ¿qué? Huarochirí en la Sierra de Lima, Ayabaca en Piura, Caraz en Ancash. Ya, ¿qué sería? La, profesor. Una alta pluviosidad, una alta lluvia en invierno. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Huarochirí, Ayabaca y Caraz son zonas andinas que en promedio están casi sobre los 3.000 metros sobre el nivel medio del mar. Principalmente, ¿qué se puede afirmar? La D. Muy bien. La D, principalmente precipitaciones estacionales, que puede ser lluvia, en algunos casos puede ser granizo, pero en los meses de verano. La A no. ¿Por qué, profesor? Porque dice una alta pluviosidad, o sea, alta caída de agua en invierno. No. En invierno se tiene cielo despejado, sol radiante. Si usted visita cualquier zona andina en los meses de mayo, junio, julio, agosto, mayormente es sol radiante, cielo despejado. Hay lluvia, sí, pero esporádico. Mayormente la lluvia intensa se da en los meses de fines de diciembre, enero, febrero, marzo. Lo correcto sería la letra D. Muy bien. Siguiente. 11. La A. La A. La C, profesor. La C, tropical de sabana. Loret sabana es de madre de diosa. Ah, la D, profesor. Es cálido, tórrido, tropical húmedo. Cálido húmedo, tropical húmedo. La D, dedo. 12. La, profesor. La 12. La A. La, profesor. La A, ya. A ver, ¿qué dicen los demás? La C. La C. Entre la A y la C, fuertes insolaciones sería ya sobre los 5.000 metros. 3.000, 4.000. Ahí serían heladas que afectan a la agricultura de secano, agricultura que depende de la lluvia. La letra C, casa. 13. Es porque el aire tiene poca humedad. ¿Ya? 13 sería la letra C, casa. 14. Bueno, es un lugar de la costa. El semicálido muy seco también se llama árido subtropical con escasas precipitaciones en invierno, ¿no? En forma de garúas. Profesor, pero también podría ser la B. ¿Por qué no es la B? Porque la B es muy general, dice escasas precipitaciones. No se sabe si es en invierno o en verano. En cambio, la D es puntual. Ahí dice en invierno. Y efectivamente, sí hay escasas precipitaciones en invierno. D. 15. ¿Cuál es el factor que genera lluvias intensas en Yurimaguas, que está en Loreto? Un factor. C, profesor. La A. La C.
La A, que es el ciclón ecuatorial. El ciclón ecuatorial es el aire tibio que asciende circularmente y genera precipitaciones intensas. Bien, estimados alumnos, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿Ninguno? Bien, Todo claro, damos por profesor. terminada la clase. Gracias por su atención. Hasta la Gracias, próxima. profesor. Cuídese, profesor.